Muchos de vosotros me habéis preguntado en algún que otro vídeo qué sistema de emulación es mejor, Batocera o Retrobat. Así que, dicho y hecho, en el vídeo de hoy vamos a ver las diferencias entre Batocera y Retrobat y mi opinión subjetiva acerca de qué sistema utilizaría yo. Primero veremos una pequeña descripción de qué es cada sistema, después veremos las diferencias que tenemos entre Batocera y Retrobat, luego haremos una pequeña prueba de emulación para ver si todas las plataformas funcionan de la misma manera, incidiendo especialmente en las que exijan un poquito más. Y finalmente daré mi opinión de qué sistema de emulación utilizaría yo en función de la situación. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, una advertencia. Este vídeo no pretende ser un vídeo de Batocera contra Retrobat. No se trata de eso, no es una guerra. Aquí lo que vamos a ver son las pequeñas diferencias o matices que tienen un sistema frente a otro. Y tras eso, daré mi opinión acerca de qué sistema yo utilizaría en función de la circunstancia de emulación en la que nos encontremos. Así que insisto, en todo caso estaremos hablando más de una complementación más que de un enfrentamiento. Para los que no lo sepáis, que no creo que seáis demasiados, Retrobat es un sistema de emulación que utiliza el multicore RetroArch junto con otros emuladores standalone bajo el interfaz Emulation Station. La peculiaridad de este sistema es que funciona bajo Windows. Si los conceptos RetroArch, cores, emuladores standalone o front-end os suena un poco a chino, os dejaré enlace al vídeo donde hacemos una pequeña presentación de estos conceptos para intentar haceros la vida un poquito más fácil. Continuando con el vídeo, por lo tanto tendríamos con este Retrobat un sistema que puede convivir con nuestro Windows de uso habitual en casa, a menos que seamos usuarios habituales de Linux, por supuesto. Aunque inicialmente sus actualizaciones estaban bastante espaciadas en el tiempo, en los últimos meses se han puesto las pilas y están trabajando de manera bastante más intensa para mantener este sistema al día. En el otro lado tendremos a Batocera, un viejo conocido del canal y uno de los sistemas de emulación más utilizados hoy día. También utiliza como base el multicore RetroArch junto con otros emuladores y también utiliza la interfaz Emulation Station, pero en esta ocasión funcionará con Linux. Este sistema Batocera está en constante evolución y tiene actualizaciones de manera bastante regular. Hago un pequeño inciso para indicaros que tenéis en el canal los tutoriales para la instalación de ambos sistemas. Os dejaré por arriba anotaciones a los correspondientes vídeos por si os interesase. Para ver las diferencias empezaremos por lo más básico, la instalación y el copiado de archivos. En el caso de Retrobat es muy sencilla la instalación si usamos Windows, ya que directamente haremos la instalación con un instalable y se creará la carpeta básica de Retrobat, no hay más. Para poder copiar los archivos, pues simplemente arrastraremos a las carpetas correspondientes dentro de Retrobat lo que necesitemos. En el caso de Batocera, lo que tendremos que hacer es la escritura de un archivo imagen en una unidad, ya sea una unidad USB o un disco duro. Y para poder hacer la transferencia de archivos tendremos que insertar una unidad externa y desde Batocera en ejecución entrar en el gestor de archivos pulsando F1 desde el menú de Batocera. Por supuesto, sigue siendo una instalación fácil, pero sí que aquí encontraremos una ligera diferencia, ya que la instalación es ligeramente distinta y la manera de transferir los archivos necesarios, como serían ROMs y BIOS, requiere de algún pasito extra. Un pequeño inciso, y es que en este vídeo estamos analizando Batocera 37 frente a Retrobat 6.0 Beta, así que si en un futuro se comparasen otras dos versiones, puede que las diferencias sean ligeramente mayores a las que nos podemos encontrar en este vídeo. En cuanto a plataformas emuladas, aquí prácticamente no encontramos diferencias, tendremos en esencia las mismas plataformas al 95% aproximadamente. Sí que tendremos alguna pequeña diferencia en el apartado de ports, quizás a favor de Batocera, y por otro lado alguna plataforma que no tenemos en Batocera y sí en Retrobat, como podría ser Tecnoparrot. Y sí, Nintendo Switch está disponible para ambos sistemas. No aparece en la wiki oficial de Batocera, pero la manera de hacer la instalación es bastante fácil, por lo que esta no será una diferencia. En resumen, sobre el papel tendremos las mismas plataformas disponibles tanto en Retrobat como en Batocera. En cuanto a la interfaz, aunque se trata del mismo front-end Emulation Station, internamente cada sistema tiene opciones ligeramente diferentes cuando accedemos al menú.
Lo mismo nos pasará cuando accedamos a las opciones avanzadas de algún emulador, al pulsar Select en el menú de selección de juegos de una consola o plataforma. En este sentido, no podemos decir que uno u otro sistema sea mejor o peor, simplemente tiene organizadas las opciones disponibles de manera distinta. Lo más importante es que tengan opciones disponibles en Emulation Station para poder cambiar las configuraciones de los emuladores standalone, para no tener que entrar en dichos emuladores a configurar cosas como driver a utilizar o los botones del mando. En este sentido, ambos sistemas, Batocera y Retrobat, han trabajado bastante en ello últimamente y facilitan bastante las cosas. Por último, para ver diferencias reales que nos podemos encontrar entre estos sistemas, vamos a hacer una prueba general de emulación, un poco tocando todas las plataformas. Vamos a obviar un poco las plataformas que seguro van a funcionar bien en ambos sistemas, como podrían ser 8, 16 bits, arcades o Neo Geo, y vamos a ir directamente a las consolas o plataformas que pueden exigir un poco más y en las cuales podemos ver alguna diferencia. Empezaremos directamente de PlayStation en adelante. Importante, el PC con el que vamos a realizar las pruebas de emulación está compuesto por una CPU i5 7500, que sí, que tiene ya algunos añitos, con 32 GB de memoria RAM en Dual Channel y una RTX 3060. Para la emulación realizamos un barrido completo de las consolas más exigentes, porque como comprenderéis no tiene mucho sentido comparar cómo funciona por ejemplo Super Nintendo. Empezaremos por PlayStation y Nintendo 64, pasando por las plataformas de Sega, Dreamcast, Naomi y Atomic Wave, PSP, Saturn y así subiendo hasta llegar a las más potentes, como serían Xbox 360, PlayStation 3, Wii U y Nintendo Switch. La sensación como norma general es que el funcionamiento es casi idéntico. No voy a entrar mucho en detalle en cada plataforma ya que las diferencias son prácticamente inexistentes. De todas formas, siendo el mismo PC y con los mismos emuladores o cores, es lo lógico. Tendremos para cada core o emulador opciones de mejora tales como aumento de la resolución de renderizado, filtrados anisotrópicos, anti-aliasing o mejora de texturas. Depende un poco del core o emulador con el que estemos, con lo que podremos sacar un punto más de calidad a cada una de estas consolas. Por supuesto, tendremos para varios de estos cores, los de Libretro, opciones de shaders, tanto simples como los megabezels, aunque es importante saber que estos últimos sí consumirán bastantes recursos de nuestro PC. Tras probar todas las plataformas, ¿hay alguna que notemos que rinde de manera distinta? Pues la excepción sería Xbox 360 a través del emulador Xenia. En el caso de Retrobat funciona de manera algo más fluida. Desconozco el motivo, ya que tanto el PC como las ISOs son exactamente las mismas, pero las cosas son como son. En esta consola sí que notamos una pequeña diferencia. Por lo demás, salvo este caso aislado, tendremos que consolas como Wii U, Xbox o PlayStation 3 funcionan de manera idéntica en ambos sistemas. Eso sí, hay que puntualizar que emuladores como Xenia para Xbox 360 o RPCS 3 para PlayStation 3 tienen una lista de compatibilidad algo limitada aún y que no todos los títulos funcionarán o serán jugables, aunque tengamos un puñetero PC de la NASA. Conclusiones, mi respuesta a la tan ansiada pregunta, ¿qué sistema de emulación es mejor, Batocera o Retrobat? Pues mi respuesta, que en alguna ocasión ya os he comentado, o bien a través de una respuesta de un comentario, o bien en algún directillo que hayamos hecho, o incluso en el grupo de Telegram, es que son sistemas complementarios. No hay un ganador, siento si la respuesta no ha gustado. Es decir, cada sistema considero que está más o menos enfocado para un tipo de usuario en concreto. Me explico. Si eres de los que tiene un PC de uso cotidiano con sistema Windows y quieres tener preparado tu sistema de emulación para cuando te apetezca echar una partida, accediendo a él rápidamente desde el mismo sistema de Microsoft, la respuesta es Retrobat. Si por el contrario quieres utilizar el PC como máquina emuladora en exclusiva, por ejemplo en un proyecto de máquina arcade, tu sistema sería más bien Batocera. Ahora bien, es importante saber que puedes experimentar algún problema puntual en Retrobat en función de cómo de trillado tengas tu sistema operativo, ya que hay gente que sí tiene su Windows bien limpito, pero hay otros que tienen su ordenador como un pequeño basurero, y en esos casos puedes experimentar algún fallo random. Salvo ese detalle donde Batocera te dará evidentemente menos problemas, ambos sistemas te ofrecen el mismo disfrute de tus videojuegos retro. Espero que el vídeo te haya gustado, en ese caso deja tu me gusta y comparte para ayudar al canal, comenta por aquí abajo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!